Bueno, listo. Hágale.
Doctor Jairo, ¿me escucha? Buenas tardes. Sí, Zairita, te estoy escuchando. Listo, doctor. Ahorita entonces activamos la cámara. Igual ya esto se está transmitiendo por Facebook Live. Doctor Jesús creo que también ya se encuentra conectado. Estamos atentos para dar inicio de acuerdo a la indicación que Angélica nos señala. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes al doctor Jesús, a la doctora Zaira, al doctor Porras. Esta es nuestra primera actividad académica del día de hoy. Estamos esperando a que Francisco se conecte para dar inicio a esta primera actividad académica. Ok, muchas gracias. Me encanta saludarte. Buenas tardes para todos. Muy buenas tardes para todos. Angélica, cordial saludo, doctor Jesús, doctor Porras. Considero que es un espacio muy importante el que debemos en este momento interlocutar con las personas que a través de Facebook Live ya se encuentran conectadas. Angélica nos confirma, hoy vamos a tener la asistencia de un niño que ha venido adelantando a través de su liderazgo ambiental, Francisco Manzanares, una serie de actividades precisamente que redundan en pro de la protección del medio ambiente, y qué mejor poder contar aunado de ello con nuestro fiscal especializado en la unidad de delitos ambientales, con el doctor Jairo Porras, quien sin lugar a dudas cuenta con un bagaje, una experiencia académica y práctica en el área.
sin lugar a dudas para la Asociación Nacional de Fiscales es la oportunidad de dar inicio al desarrollo de las actividades académicas para este año 2021. Esperamos que podamos abordar diferentes temáticas que sin lugar a dudas pues generen no solamente un sentido social como es el tema ambiental, sino también dar a conocer pues las diferentes actividades que al interior de la Fiscalía General de la Nación y con promoción de la Asociación Nacional de Fiscales pues podemos desarrollar. Doctor Jesús, le doy paso a usted a fin de que haga la presentación del evento y para continuar así con el desarrollo del mismo. Muchas gracias. Gracias, doctora Zaida, muy amable. Un respetuoso saludo. Presento a todos los que se encuentran conectados en este momento y a los participantes, a los panelistas, el doctor Jairo Porras, que amablemente nos está colaborando con el tema Una mirada desde el activismo y la investigación en temas ambientales. Lo mismo, saludamos a Francisco Vera Manzanares, que es nuestro invitado especial en el día de hoy, para tratar el tema de ambiental desde la perspectiva del activismo y de las investigaciones que adelantamos en la Fiscalía General de la Nación. A todas las personas que se encuentran conectadas, los invitamos a que nos sigan en nuestra página www.asociacionfiscales.org para que participen en las diferentes actividades que programa nuestra asociación, como también a todos los fiscales que están conectados a esta hora, los invitamos a ser parte de nuestra organización, que básicamente se caracteriza por desarrollar temas de importancia al interior de nuestra labor como fiscales. De tal manera que invitamos a todos nuestros compañeros fiscales a que se asocien y hagan parte de nuestra gremiación, en el entendido de que trabajamos en pro de la capacitación en diferentes temas. Le concedo la palabra al doctor Jairo Porras. No sé si ya se conectó nuestro invitado Francisco Vera Manzanares para dar inicio a la presente charla. Muy buenas tardes. Perdón, doctor Porras, le interrumpo, ya está ingresando. Entonces, con mucho gusto, el doctor Porras, si quiere dar unas palabras de bienvenida a esta primera actividad, tiene el micrófono abierto. Doctor Porras. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Me alegra mucho estar con ustedes compartiendo esta actividad académica. Creo que ya ingresó Francisco. Sí, señor, ya está ingresando, pero su merced de las palabras de bienvenida. Ah, bueno. Entonces, digamos que es muy importante esta conversación con Francisco, porque realmente desde esa perspectiva creo que podemos compartir con todos los miembros de la Asociación Nacional de Fiscales y con todo el público general unos criterios y unos conceptos que son fundamentales para comprender las dinámicas que actualmente estamos viviendo frente a la destrucción del medio ambiente y de los recursos naturales, de tal suerte que, pues, bienvenido Francisco y bienvenida este diálogo. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, buenas tardes para todos nuestros asociados y quienes pues, nos están siguiendo por nuestro Facebook Live. Esta es nuestra primera actividad académica del 2021, llamada La mirada desde el activismo y la investigación en temas ambientales. El día de hoy tenemos el placer de compartir con dos grandes ponentes en temas medioambientales. Tengo el gusto de presentarles a Francisco Vera Manzanares.
un activista ambiental, embajador de buena voluntad de la Unión Europea, y al doctor Jairo Orlando Porras Briceño, fiscal delegado ante jueces del circuito especializado. Entonces, damos comienzo a esta primera actividad académica con nuestro invitado especial, Francisco Vera Manzanares, activista ambiental, que con tan solo 11 años de edad vive en Villeta, Cundinamarca, con su mamá y su abuelita, en una casa rodeada de naturaleza. Tiene un perrito criollo que se llama Pinky y un gato que se llama Popol, con el célebre nombre del filósofo francés. Bienvenido, Francisco, a esta primera actividad académica con la Asociación Nacional de Fiscales. Muy buenas noches a todos y a todas. Un gusto estar aquí en este espacio tan especial, tan importante también. Un honor compartir esta conferencia y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Vale, gracias, Francisco, a ti por aceptar esta invitación y por compartir hoy esta tarde con nosotros. Te pregunto, Francisco, Claro. que a esa corta que tienes hoy en día, te preocupas por tantos medios, por tantos problemas de los medios ambientales. Mi primera pregunta es, como ícono de esta defensa medioambiental en Colombia, ¿qué fue lo que te motivó a cumplir ese papel en medio de tanta desinformación en la que hoy nos encontramos? Bueno, yo creo que ya tan solo el estar en desinformación es como algo que a ti te dice que en realidad sí hay que repartir buena información sobre lo que es el medio ambiente, ¿no? Y información científica, información verídica, real, ¿no? Entonces, pues así, principalmente más allá de eso, el vivir en un entorno como el que ya antes nombrabas en esa presentación, en un entorno verde desde los 2 años, porque yo nací en Bogotá, pero desde los 2 años vivo en Villeta, Cundinamarca, y el vivir en ese entorno es impresionante, ¿no? O sea, no solo el vivir, sino más bien el crecer, el desarrollarse, el relacionarse en ese entorno, a ti como que te enamora, te engancha a eso tan hermoso, porque pues digo hermoso porque yo tengo la vista a las montañas, tengo el sonido de la quebrada, o sea, es mejor dicho un privilegio estar en Colombia, porque Colombia es un país sumamente biodiverso, el segundo más biodiverso del mundo. Entonces, principalmente es por eso que me motivé, digamos, o lo que me llevó, lo que me inspiró, lo que me hizo surgir un activismo ambiental, pero en un principio no solo ambiental, sino más bien animalista. Muchos me conocen como ambientalista, pero en realidad yo inicié por esa carrera, digamos, del animalismo, la defensa de la vida de los animales y todo esto. Y pues en sí fue principalmente así como inicié con ese activismo en general. Sí, cuéntanos, o sea, digamos, yo me puse a investigar más o menos eso que tú dices de tu entorno animalista. Sé que te llaman activista en defensa de la vida. ¿Por qué? Porque realmente no solo es el ambiente, o sea, yo no solo busco defender el ambiente, sino que también busco defender más allá de eso la vida también. O sea, la vida es ambiente, la vida es agua, la vida es naturaleza, la vida es ciudadanía, ¿no? O sea, todos estos temas tienen que ver con la vida y ese tema es transversal a la economía, a la política, a lo social, al activismo, a los derechos humanos. O sea, la vida es, digamos, un concepto mucho más general, mucho más abierto, si me hago entender, y por eso activista en defensa de la vida. Perfecto. Yo, la verdad, investigando mucho sobre ti, sobre todo esto que haces desde tan chiquito, yo dije, bueno, ¿y por qué Guardianes de la Vida o por qué Guardianes por la Vida? Sé que tienes un grupo allá mismo en Villeta y, por ejemplo, por ahí vi en noticias este fin de semana que estuviste con el, no sé si me equivoco, me corría si estoy mal, con el presidente o algo con Dinamarca. Sí, así es. Ayer estuve en la gobernación de Cundinamarca en la celebración y conmemoración de los 30 años de la Secretaría de Ambiente, con la secretaria, con la
jefe de gobierno, creo que es, bueno, con la doctora Adriana Melo, y también hace el domingo precisamente, el lunes, perdón, estuve con el embajador de Dinamarca en Colombia. Perdón, ahí mi perrito que es Pinky. No te Entonces preocupes. ahí estuve en la gobernación de Cundinamarca y también pues con el embajador de Dinamarca. Esa fue una acción muy linda que hicimos por el Día del Agua, las dos, como por el Día del Agua y por el ambiente, ¿no? Y en sí se llama Guardianes por la Vida porque pues en sí también somos un movimiento que trabaja por la defensa de la vida, de los animales, por la defensa de la vida de los territorios, de los ecosistemas, de los ciudadanos. Entonces, en general, por eso. Concretamente también nos llamamos Guardianes por la Vida, pues porque antes teníamos otro nombre, que a veces no cuento mucho, pero pues sí, nos llamamos Juventud por la Vida. Y luego caímos en cuenta que pues en realidad somos más niños que jóvenes, somos más niños los que participamos, porque no solo estamos en Villeta, sino que también estamos en Argentina, estamos en México, estamos en Brasil, estamos también en Chile y Venezuela. Entonces en sí el estar rodeado de niños que también estén, digamos, como protegiendo, siendo guardianes de la tierra, pues a uno le hace poner ese nombre, ¿no? Porque hay varios nombres también originales, como Fridays for Future, Viernes por el Futuro. Sí, y así varias organizaciones que tienen nombres curiosos, pero el nuestro es Guardianes por la Vida. ¿Cómo podemos, digamos, nosotros como particulares, ciudadanos, digamos, de aquí de Bogotá, los mismos niños, otros niños que quieran saber cómo vincularse, cómo querer compartir contigo en esta protección al medio ambiente? Bueno, pues en sí, yo creo que son temas muy sencillos los que se pueden llegar a tocar, digamos, desde nuestra ciudadanía y lo que podemos llegar a hacer. Y son acciones grandes también las que podríamos hacer si es que tenemos la voluntad y el entusiasmo. Por ejemplo, como niños podríamos ser partícipes de esas organizaciones uniéndonos a través de las redes. Ahorita con la pandemia y con la virtualidad, pues tan solo no hablo de redes sociales masivas como Twitter, como Facebook, como Instagram, sino que hablo de redes también eh, más como que siempre utilizamos en lo cotidiano, como WhatsApp. Por ejemplo, Guardianes por la Vida funciona a través de WhatsApp. Entonces tenemos nuestros grupos, planeamos nuestras actividades. Ahorita estamos planeando una actividad muy linda que vamos a hacer junto a WWF, que es la hora del planeta. Y la hora del planeta es apagar básicamente durante toda una hora o más eh, la luz, así, durante toda una hora o más por la noche y por el día. Entonces, esa va a ser una acción que vamos a hacer el viernes, y no estoy mal. Y también, pues, digamos que es muy fácil entrar a Guardianes o unirse a esas iniciativas, no solo a Guardianes. Hay muchas iniciativas locales que también buscan, digamos, el poder proteger los humedales, los páramos, el agua. Y principalmente yo creo que es a través de las redes, como les decía, contactarnos con ellas, preguntar cómo se hace parte y pues de Guardianes por la Vida se hace parte también contactándonos con nosotros a las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en todas ellas aparecemos como Guardianes Colombia o Guardianes por la Vida y pues en sí nos escriben, nosotros les pasamos un PDF y se llena un formulario, digamos, como para formalizar ese proceso de inscripción. No, perfecto. Créeme que nosotros como Asociación Nacional de Fiscales vamos a ser unos guardianes por la vida y te doy mi palabra por frente de todos los que nos están hoy viendo que la Asociación Nacional de Fiscales es un guardián por la vida. Claro, eso sería impresionante, ¿no? Eso sería fundamental porque también está la justicia ambiental, ¿no? La justicia ambiental que Correcto. es un término fundamental y la justicia climática, ¿no? Sí, señor. Pero entonces yo, digamos, hablando de esto, tú que tocas el tema de justicia, ¿has encontrado alguna limitación en el desarrollo de esta labor ambientalista? Sí, sí es cierto, perdón que me estoy cambiando el nombre porque había entrado con el usuario de mi mamá, pero ya me cambié el nombre. Bueno, No te preocupes, esta es tu casa. ay, muchas gracias. Bueno, pues en sí,
Sí, claro, yo creo que sí hay una gran limitación. O sea, yo creo que, por ejemplo, la crítica es necesaria en la sociedad siempre y cuando sea una crítica constructiva, perdón, y en la vida también es necesaria, siempre y cuando sea una crítica respetuosa, coherente, que se base en la verdad, por supuesto, en los hechos reales. Y, y pues en sí creo que más allá de eso muchos me critican, y se van más allá de las críticas también porque soy un niño que opina y no juega. Y es que yo creo que muchos se preguntan eso, ¿por qué no estoy jugando? Y es que un niño no solo juega, eso es tener una visión muy cerrada para pensar que un niño solo juega. Es pensar como ver un poquitico de lo que en realidad es ser niño, porque ser niño es también, por ejemplo, jugar, aparte de jugar, leer, ser activista, es montar en cicla, nadar, hacer deportes, tocar un instrumento, ¿sí? O sea, ahí está el juego, ¿cierto? Como lo dije, ser niño es jugar, pero también hay muchas cosas y muchas formas más de ser niño. Entonces, en sí, yo creo que sí hay un impedimento de esa forma. Y aparte, pues en sí eso también es injusto, ¿no? Porque muchos creen que ser ciudadano es votar, pero ser ciudadano también es participar, es ejercer los derechos y deberes que nos da la Constitución, es todo eso. Y cuando uno va y opina y demás y participa a veces, a uno antes le cierran las puertas a los jóvenes y a los niños. Sí, eso es, estás muy, 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 muy en lo cierto en ese tipo de cosas. Además, digamos, yo cogí una frase que ahorita cabe perfectamente esto que estamos hablando. ¿Cómo así que Francisco un día dice, uno defiende lo que ama, pero ama lo que conoce? O sea, de dónde, cómo expresas en una frase tan sencilla esto que tú dices? Somos humanos, tenemos justicias, pero las tenemos que amar de cierta manera, pero también tenemos alguna injusticia que nos hace como, el reproche. ¿Cómo definimos eso, Francisco? Bueno, yo creo que eso se define principalmente a partir de una pasión, ¿sí? O sea, como lo decía, tú amas lo que conoces y defiendes lo que amas, perdón, defiendes lo que amas y amas lo que conoces. Fue una frase muy espontánea porque pues sí, o sea, cuando tú no conoces algo, pues tú no lo defiendes, ¿sí? Aunque también sería una idea un poco fuera de contexto. ¿En qué sentido? En que como yo no conozco al otro, yo no lo defiendo. Pero no es así, o sea, no se debería entender de esa forma, sino todo lo contrario, sino que también para proteger más al otro, deberías conocer al prójimo, al otro, a la naturaleza. Es en un caso más general con el ambiente que digo esa frase, en ese contexto digo la frase, entonces a eso hago referencia, a que pues cuando tú conoces lo que te rodea, que es un montón de seres vivos, un montón de hectáreas de naturaleza, en sí, pues te has enamorado de ella, ¿no? Porque te empiezas a relacionar con ella, porque empiezas a conocerla cada vez más, a profundizar en ella, a descubrir nuevos temas incluso, porque muchos creen que, por ejemplo, Bogotá es una ciudad urbana y ya, pero no es así. Está el páramo más grande del mundo, están los cerros orientales, están humedales, bosques. Entonces, esa biodiversidad también hay que cuidarla y protegerla y conocerla para defenderla. Sí, estás en lo correcto. Ya que hablas de cuidar, ¿cómo te llegó eso de ser activista? ¿Cuál fue esa inspiración que dijo, yo quiero ser activista, quiero cuidar el ambiente, soy ese niño, tengo 11 años y quiero que la gente entre en razón de cuidar nuestro medio ambiente? Bueno, yo creo que como te decía, eso fue también precisamente el vivir en ese entorno, el crecer, perdón, digo vivir, pero en realidad es más bien crecer, porque pues sí, o sea, si yo hubiera vivido en Bogotá, no hubiera sido así, no hubiera sido así, sería todo lo contrario, porque la vida en Bogotá es muy aburrida realmente, es estrés, son trancones, es ruido, es contaminación visual, es contaminación auditiva también, contaminación del aire, todo eso. Entonces yo creo que el vivir desde esa edad fue esa inspiración
Y también, por supuesto, como no, eso algo que influyó fue el activismo de mi mamá y el de mi tía, que también son animalistas. No, de razón, ya entendemos de dónde nace eso. Eso viene de la familia de Francisco. Bueno, Francisco, y la última y la mejor de todas. ¿Cuál sería ese mensaje o cómo se toma conciencia sobre todos los problemas en el que estamos viviendo actualmente? Bueno, yo creo que el mensaje principal es un mensaje, pues en sí, de poder empezar a aportar desde lo que hacemos al ambiente, en muchas formas. Pues hago referencia a esto porque ustedes son fiscales, ustedes trabajan en un tema muy importante pues para el país, ¿no? Em, que es la justicia, ¿no? Y es todos estos temas. Yo creo que desde ahí muchos podemos aportar, pueden más bien, o bueno, en general, desde su profesión, desde su carrera, pueden aportar al ambiente. Y obviamente sigan adelante en sus sueños, en sus proyectos con perseverancia. Lo más importante, diría yo, desde mi experiencia, ha sido la perseverancia y la constancia, ¿no? Y obviamente también la fuerza para salir adelante en momentos duros y difíciles, pero ustedes pueden aportar de muchas formas, incluso como ciudadanos desde las casas, ¿cómo no? Entonces es eso principalmente el mensaje que les doy. Obviamente un agradecimiento, nuevamente mil gracias a la Asociación de Fiscales por la invitación y pues bueno, muchas gracias. Bueno, un gusto tenerte esta tarde con nosotros, de verdad, de llenarnos de tanta esperanza, de tener esa voz, esa lucha tan bonita por lo que es el medio ambiente, Francisco. Un gusto tenerte hoy con nosotros y la Asociación Nacional de Fiscales son unos guardianes por la vida, tenlo por seguro. Gracias, eso espero. Sigan adelante con esa protección de la vida y de los recursos naturales y de la diversidad de Colombia también. Muchas Así será, gracias. Francisco. Feliz tarde. Feliz tarde. Chao. Chao. Que Dios los bendiga. Bueno, a continuación de esta primera actividad académica, le vamos a dar la bienvenida al doctor Jairo Orlando Porras Briceño, profesional en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Minero y Petrolero de la Universidad Externada de Colombia, y candidato a maestría en Derecho Penal y Criminología en la Universidad Libre, analista y capacitador en temas ambientales relacionados con Derecho Penal, actualmente fiscal especializado, adscrito a la Dirección Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos, Protección a los Recursos Naturales y al Medio Ambiente de la Fiscalía General de la Nación. Un gusto saludarlo, doctor Porras. Es un gusto realmente grande para mí estar con ustedes compartiendo el día de hoy. Me encuentro muy emocionado por la exposición que ha realizado Francisco. Realmente encuentro que el país, la sociedad, encuentro que el núcleo esencial de nuestra sociedad está cambiando. Y está cambiando porque tenemos a nuestro alrededor unas predisposiciones que nos ayudan mucho a cambiar. Esas predisposiciones, como bien lo decía Francisco, pues tienen que ver con nuestro entorno. Y nuestro entorno implica pues nuestra familia, implica nuestros amigos, implica nuestros compañeros de trabajo, implica toda esa realidad que hay alrededor nuestro, que finalmente es lo que esas predisposiciones son las que nos definen el carácter. Ese carácter que nos llevan al desarrollo de los principios, al desarrollo de los valores. En el día de hoy, bueno, finalmente esos valores nos llevan a los comportamientos éticos también, ¿no? Y creo que en el día de hoy tocar el tema de la protección a los recursos naturales desde el activismo, pues es fundamental. En realidad, nosotros que somos operadores judiciales, muchas veces solo se nos permite operar a través de las
predisposiciones normativas, es decir, de aquellos textos a partir de la Constitución política, a partir de la ley y a partir de los reglamentos. Creo que además de ello debemos dar un paso más allá de esa reglamentación porque la vida va mucho más allá. Fíjense ustedes cómo antes de llegar a los reglamentos, antes de llegar a las leyes, antes de llegar a la misma Constitución, pues tienen que haber unos movimientos sociales y unos comportamientos sociales que son los que finalmente generan la elaboración de las leyes, la elaboración de la misma Constitución, y eso solo se llega a través del activismo. Recordemos nosotros que nuestra Constitución política de 1991 se llevó a cabo, se logró gracias al activismo que realizamos los jóvenes en aquella época, que insertamos, cuando ya podíamos votar, insertamos una séptima papeleta y requerimos que la Constitución política fuera modificada. Y gracias a esa pequeña revolución que hicimos los jóvenes en aquella época, pues se logró que nuestra Constitución política tuviera vigor, fuera modificado, y es así como logramos llegar a una Constitución que tiene cuando mínimos 30 artículos, que es una Constitución ecológica, 30 artículos que son o que están encaminados a la protección de los recursos naturales y al medio ambiente. Y bajo esa dinámica podemos encontrar, y bajo ese activismo como el que Francisco hoy nos ha enseñado, pues también encontramos que se ha venido, o que el concepto de protección a los recursos naturales y al medio ambiente ha avanzado. Y ha avanzado tanto en Latinoamérica, sobre todo en el sur de América, ha avanzado muchísimo al punto que hoy los recursos naturales se les ha reconocido como sujeto de derechos, de tal suerte que en Colombia pues iniciamos con esa declaración hasta llegar a declarar la Amazonía colombiana como sujeto de derecho. Eso a través de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia del año 2018. ¿Qué implica entonces que en Colombia haya esa declaración de que a los recursos naturales sean objeto de protección especial, que es finalmente de lo que trata el hecho de que se le declare como sujeto de derechos? Eso implica que antes de esa declaratoria por parte de la Constitución, por parte de la Corte Suprema de Justicia, pues se han generado unos movimientos sociales que han llamado a que cambiemos nuestra perspectiva, a que cambiemos nuestra cultura occidental para ver la naturaleza de una manera distinta. ¿Qué significa ese cambio de paradigmas? La cultura occidental, digamos que durante los últimos siglos se ha desarrollado a través del liberalismo, esto es de la individualidad, donde cada persona pues lo que hace es trabajar para sí mismo, procurar realizar una producción económica individual, no compartida, o cuando mínimo compartida con pocas personas, que podría ser su núcleo familiar, pero no desde un pensamiento general, no desde un pensamiento de distribución o un pensamiento colectivo. Eso ha llevado entonces a entender que los recursos naturales o los componentes, por mejor decir, los componentes ambientales sean unos recursos. Y cuando nosotros le damos esa denominación de recursos, significa
de una vez por todas o los encajamos en que esos recursos son explotables. Es decir, que dichos recursos, aunque agotables, deban ser explotables, digamos, para desarrollar ese pensamiento liberal, es decir, la producción de riqueza individual. ¿Cierto? ¿Qué ha sucedido? Cuando nos dimos cuenta o cuando el mundo se ha dado cuenta que los recursos naturales o los componentes ambientales son agotables, entonces necesariamente se tiene que entrar a la protección de los mismos. Y para entrar a la protección de los mismos, entonces vienen los movimientos sociales, viene el activismo social. Y es lo que ha ocurrido en Latinoamérica, ha ocurrido en Bolivia, ha ocurrido en Ecuador, donde incluso a través de la Constitución se le ha reconocido la importancia y la preponderancia de la madre tierra, de la Pachamama, donde se ha reconocido que el individuo o que nosotros los individuos no podemos actuar de manera separada conforme a los componentes ambientales, conforme actúan los componentes ambientales. Entonces eso ha implicado ese movimiento de recuperación de tradiciones, porque digamos que nuestros ancestros tenían una concepción un poco más conservadora frente a la protección de los recursos naturales y también, digamos que a la vez que se cambia esa recuperación o se hace esa recuperación de tradiciones, pues también se debe cambiar la cosmovisiones de las autonomías regionales, de las autonomías étnicas, ¿cierto? Y eso es lo que ha llevado entonces a considerar que si nuestros ancestros pudieron vivir con mayor tranquilidad frente a la naturaleza y a interrelacionarse con ellos de mejor manera, pues nosotros también entonces debemos procurar, ahora que los recursos naturales comienzan a agotarse, entonces debemos procurar, digamos, esa dinámica de preservación, ¿cierto? Eso y esa dinámica de preservación implica la protección de todos los componentes ambientales, que podrían ser el agua, el suelo, el aire, el paisaje, que vendrían siendo también los seres vivos que se encuentran disfrutando o desarrollando el mismo suelo, que implica entonces evitar unas desigualdades, sobre todo en las regiones más apartadas. Ustedes han podido observar de público conocimiento el avasallamiento que ha tenido últimamente, por ejemplo, la Amazonía colombiana, la tala indiscriminada de árboles, lo cual va a producir unos efectos ambientales devastadores para la humanidad si desaparece ese pulmón de la humanidad. De tal manera que frente a esos movimientos, pues entonces encontramos dos argumentos frente a esos movimientos que generan la preservación de los recursos naturales. Encontramos dos argumentos. El primer argumento es un argumento ético. Un argumento ético el cual señala que que hay una relación de interdependencia entre el ser humano y la naturaleza. Es interdependiente. ¿Por qué? Porque los ecosistemas producen, por ejemplo, la nubosidad para que llueva y a su vez producen digamos, los reservorios necesarios para que nosotros podamos tener cotidianamente el recurso hídrico a la mano, ¿cierto? Entonces ahí es una interdependencia. Nosotros dependemos de que los árboles produzcan la nubosidad y que la nubosidad produzca las lluvias para nosotros poder subsistir, ¿cierto? Y un argumento pragmático, en donde entonces se deben buscar alternativas de preservación de los recursos naturales necesarios para efecto de nuestra pervivencia, ¿cierto? Y eso entonces implica que se acuda
a algunas otras disciplinas para realizar esa preservación de los recursos naturales. Podría ser desde la misma filosofía, para nosotros cambiar nuestro pensamiento y nuestras reflexiones sobre la esencia misma del ser humano, sobre la esencia misma de preservación a los recursos naturales. También debemos acudir a la antropología, pues para efecto de establecer esas relaciones humanas como fenómenos de convivencia. La sociología, del mismo modo, en el caso para a efecto de estudiar las sociedades humanas frente a los fenómenos religiosos, frente a las economías, a los fenómenos artísticos. Y también, por supuesto, a la sabiduría ancestral. No hay anciano que no tenga un pensamiento de sabiduría. De hecho, nuestros usos y costumbres nos la debemos a la experiencia y a los parámetros que marcaron en nuestra vida nuestros ancestros, nuestros abuelos y nuestros padres. En esa medida, entonces, debemos decir que estos movimientos que generan, o estos movimientos que se han desarrollado en toda Latinoamérica, pues han generado que nuestras normas se acompasen entonces frente a la protección de los recursos naturales. Pero fíjense ustedes que también nos encontramos por otro lado, no solo a esa idea de preservación, sino también a la idea de explotación y aprovechamiento de los recursos naturales. Y cuando están en contraposición esas dos ideas, primera de preservación y otra de la necesidad de aprovechar los recursos naturales para efectos de producir riqueza o para efectos de producir una mejor vida o una mejor forma de vivir, pues entonces nos encontramos en unas tensiones muy fuertes en la medida en que no alcanzamos la preservación. Siempre hay una debilidad frente a la preservación de los recursos naturales porque ese pensamiento que se tiene de explotación de los mismos, pues generalizado, lo que produce es unos efectos lesivos. Entonces, desde esa perspectiva, entonces se ha necesitado siempre del activismo medioambiental para efecto de que las políticas públicas sean acorde a la preservación y no agotemos los recursos naturales en una sola época, en una sola etapa, en un solo medio, sino que podamos nosotros realizar ese equilibrio de explotación versus conservación, ¿cierto? Y eso lo que implica entonces es que haya unos movimientos que reconozcan la biodiversidad, que reconozcan el pluralismo y la interculturalidad. ¿Qué implica reconocer la interculturalidad? Implica nada más y nada menos que a reconocer que hay personas que actúan de manera distinta, que hay personas que piensan de manera distinta, que hay grupos que tienen un pensamiento más colectivo, hay otros grupos que tienen un pensamiento más individualista. Y en esa medida, al hacerse ese reconocimiento, pues lo que implica entonces es que debemos armonizar ese compartir de pensamientos para efecto de generar ese equilibrio tanto normativo como pragmático. ¿Qué consecuencias tiene? Que se generen a través de esos movimientos, de que se materialice entonces a través de las leyes el reconocimiento y la protección de los recursos naturales. Ya lo decíamos antes, entonces, que la constitución política nuestra fue consecuencia de un movimiento y que ese movimiento hizo que nuestra constitución fuera ecológica. Ahora corresponde a aplicar la constitución.
Y al correspondernos a aplicar la Constitución, entonces implica que nosotros materializamos, por ejemplo, la obligación que todos tenemos de cuidar el medio ambiente y la protección de los recursos naturales y el medio ambiente. Y para ello, pues hay unos mecanismos como es el derecho penal. Y el derecho penal entonces surge como consecuencia de la obligación de preservar unos bienes jurídicos. En este caso particular y concreto, ¿cuáles son esos bienes jurídicos? Pues la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, y sancionar a aquellas personas que exceden el aprovechamiento de los recursos naturales. Y digamos que en esa dirección entonces es que nosotros nos movemos para efecto de sancionar y de perseguir o de descubrir quiénes son las personas que están en contravía de la protección de los recursos naturales y el medio ambiente. Casi todos los tipos penales o los delitos que señalan la protección a los recursos naturales y al medio ambiente desde su tipicidad, desde su tipificación objetiva, entonces señala el que con incumplimiento de la normatividad existente. Entonces, ¿cuál es esa normatividad existente? Pues digamos que hay una serie de reglas generales en principio. Esas reglas generales pues están introducidas a través de la Constitución política y de manera más específica, por ejemplo, en el tema minero. Entonces hay un Código Nacional de Minas que es el que establece las reglas y los procedimientos para poder aprovechar los recursos naturales no renovables. Hay recursos naturales no renovables y hay recursos naturales renovables. En el caso de los recursos naturales no renovables, entonces se tiene que cumplir con unos presupuestos y con unos requisitos básicos. Esos presupuestos y esos requisitos básicos pues tienen que ver con que para poder explotar un recurso natural no renovable, como son los recursos mineros, como es el oro, como es el material de construcción, como es las llamadas arenas negras, o el mal llamado coltán, la tantalita, la columbita, el wolframio, la wolframita, pues se tiene que cumplir entonces con los presupuestos necesarios para ello. ¿Cuáles son esos presupuestos? Pues esos presupuestos es que se tiene que tener una titularidad minera, es decir, adquirir unos derechos. La Constitución política nuestra señala que los recursos naturales no renovables son propiedad del Estado colombiano. Eso en Colombia. Hay algunos otros países y hay algunas otras legislaciones, como por ejemplo la legislación americana, donde los recursos naturales también le pueden pertenecer a los particulares. Es decir, que el particular no es solo propietario del suelo, sino todo lo que tiene que ver está debajo del suelo. Hay otra forma de explotación, pero en Colombia, los recursos naturales no renovables entonces tienen que estar sujetos a esa reglamentación porque son del Estado colombiano. Entonces la titulación minera no es otra cosa distinta que un contrato que se celebra entre el Estado colombiano y en este caso representado por la Agencia Nacional Minera y el particular, ya sea una persona natural o ya sea una persona jurídica. Entonces, ese contrato se le llama título minero una vez esté registrado en la oficina de titulación minera de la Agencia Nacional Minera. ¿Listo? Es como cuando se compra una casa, se tiene la escritura pública, pero no se es propietario de la casa hasta que no se registre la escritura pública en la oficina de registro de la oficina de registro de instrumentos públicos, ¿cierto? Igual sucede acá, pero no solo basta con tener una titularidad, sino ese es un instrumento minero, ¿listo? Sino que se debe tener además una licenciamiento ambiental, porque la titularidad minera le da derechos para explotar, pero para explotar entonces se tiene que soportar
con la reglamentación ambiental. Y la reglamentación ambiental implica que primero que haya un inventario ambiental, que exista el levantamiento de una línea base, que no es otra cosa distinta, sino establecer cuántos son los componentes ambientales de la zona donde se va a hacer la explotación y de qué manera se van a explotar. Es decir, tener un plan de trabajos y obras, ¿cierto? Al tenerse ese plan de trabajos y obras y entonces se tramita la licenciamiento ambiental y ese licenciamiento ambiental se debe tramitar ante la autoridad ambiental. ¿Quién es la autoridad ambiental? Para grandes proyectos mineros, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Y a nivel local, para pequeños proyectos mineros, la autoridad ambiental es la Corporación Autónoma Regional correspondiente a la zona donde se vaya a realizar la explotación minera. Adquirido esos dos presupuestos, ahí sí las personas pueden realizar la actividad de extracción porque el licenciamiento ambiental va a señalar la manera menos dañosa, digo la menos dañosa porque toda actividad extractiva con licenciamiento o sin licenciamiento va a producir un daño. Lo que pasa es que el daño que se produce cuando hay titulación minera y el daño que se produce cuando hay licenciamiento ambiental, en primer lugar, es el menor daño que se puede causar. Y en segundo lugar, es un daño que debe ser objeto de control. Es decir, que se debe hacer de manera técnica, de manera adecuada, de manera científica y una vez se extraiga el recurso, entonces se debe reconstruir, se debe recomponer el terreno y si ya se causó ese daño, entonces se debe compensar ese daño. Compensar es generar, por ejemplo, si se dañó de alguna manera un ecosistema, pues ese ecosistema debe compensarlo en otro lugar distinto a donde se causó el daño. O sea que hay un control, hay unas compensaciones y obviamente pues hay una rentabilidad económica para el Estado colombiano. ¿Cierto? Cosa que no ocurre cuando no se tiene título minero ni se tiene licenciamiento ambiental, porque a aquellos que realizan la explotación minera, pues no tienen ningún tipo de control, no responden por los daños ambientales, no responden por las compensaciones, no responden por lo que ya técnicamente se llama cierre y abandono del lugar. De tal manera que eso es importante tenerlo en cuenta. Del mismo modo, ocurre también cuando se explotan entonces recursos naturales renovables, ¿cierto? Ya hablamos de los no renovables, como los recursos mineros, como los recursos petroleros también, que tienen una reglamentación especial y entonces ocurre también cuando se ha de explotar los recursos naturales renovables. ¿Cuáles son los renovables? Los que por su naturaleza pueden volver a reconstruir su forma o reproducir su especie, ¿cierto? Y para ello, pues se necesita, en primer lugar, que no se encuentre en una zona de reserva protectora, como son los parques nacionales naturales, y que si se encuentra en alguna zona que sea de reserva, pero productora, como es la reserva de ley segunda, qué sé yo, pues se tiene que hacer una sustracción del área. Digamos que encontramos una zona de reserva, pero se necesita explotar un recurso maderable, por dar un ejemplo, un recurso maderable, entonces se hace la sustracción del área para poder explotar ese recurso maderable, pero se tiene que tener también un permiso de aprovechamiento, ¿listo? Y una vez se obtenga ese permiso de aprovechamiento, pues las personas deben entrar a hacer la explotación, pero conforme a esos permisos de aprovechamiento. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en la Amazonía colombiana? La Amazonía colombiana, su mayor parte de la Amazonía colombiana es de zona de reserva, de ley segunda, zona
de reserva forestal. Como está ese pensamiento antrópico. ¿Cuál es el pensamiento antrópico? Es el pensamiento liberal, en donde la persona quiere explotar y explotar y explotar, pues allí digamos que no hay deslindes, no hay amojonamientos, no hay un control permanente del Estado colombiano, se dificulta, y por ello digamos que se han generado unas mafias alrededor de esos sectores para efectos de explotar. ¿Cuáles son, qué tipo de explotación se hace? Entonces digamos que tenemos la explotación minera y el tema que genera toda la explotación, la deforestación, todo el tema de deforestación para ganadería extensiva e ilegal, para abrir fincas y colocar en ellas ganados. El otro tema de deforestación es para cultivos ilícitos, para la siembra de coca, de marihuana, y luego colocarla en los mercados ilegales del país y del mundo, ¿cierto? La otra forma de deforestación es para hacer tráfico de recursos maderables, es decir, para identificar, hacer tumba de individuos maderables que sean de gran valor para la sociedad nuestra y para la sociedad internacional, que aprecian, por ejemplo, por dar solo un ejemplo, el cedro o cualquier otra madera de gran valor, pues se coloca en los mercados ilegales, y obviamente detrás de ello pues hay unas mafias que legalizan los recursos con unos permisos falsos, y en todo caso logran colocarlo en los mercados nacionales e internacionales. Entonces esa es la otra forma de deforestación. Y hay una forma de deforestación que es pasiva, y es aquella que tiene que ver con la deforestación para acaparamiento de tierras. ¿En qué consiste? Hacer la tumba de árboles, hacen el aprovechamiento de algunos árboles, hacen el desplazamiento de las especies vivas, animales de la zona, las especies faunísticas de la zona, y luego proceden entonces a sembrar pastos y a dejar que el pasto se produzca sin meter ganadería o sin colocar ninguna otra fuente productiva. Y los dejan ahí, ¿para qué? Para conseguir clientes de tal suerte que puedan colocar un valor superior a las tierras deforestadas, y a futuro colocarles alguna actividad económica. ¿Listo? Entonces, digamos que partiendo de esa base, de ese pensamiento antropocéntrico y egoísta, pues es que se viene desarrollando, o se ha venido desarrollando la deforestación en nuestro país. No es solo en la Amazonía colombiana, sucede también en Chocó, sucede también en el Bajo Cauca antioqueño, sucede también en el oriente, en el sur de Nariño. En muchos territorios del país están siendo objeto en esta idea. ¿Qué entonces pretende la sociedad? Pues la sociedad que activamente provoque, o que activamente reclame esa protección de los recursos naturales, para que no quede el recurso solo en una persona, sino que quede el recurso realmente protegido, y que únicamente se gaste el necesario para, es que proviene, digamos, como las actividades que ha propuesto Francisco. Realmente ahí está la vida. De ahí depende la vida del ser humano, de poder tener suficiente agua, de poder tener suficiente oxígeno, de poder respirar un aire más puro. Hace poco tuve la fortuna de visitar algunos parques nacionales de Colombia, como fue Chiribiquete, como fue la serranía de la Macarena, como fue el Tinigua, el Picacho, y realmente causa mucho desazón pensar
que allí están enquistadas unas verdaderas mafias haciendo deforestación, es decir, devastación. Claro, uno, digamos que viendo de manera directa esa tragedia, pues se anima para seguir trabajando y para seguir luchando y para seguir animando a ese activismo de protección a los recursos naturales y para que los niños como Francisco realmente tengan la posibilidad de reconocerlo, de reconocer su medio ambiente, de identificar los elementos que conforman los componentes ambientales para efecto de tener una conciencia ambiental y poderla defender. Defender desde lo administrativo, defender desde lo legislativo, a defenderlo desde lo social, defenderlo desde la familia. Esa es la única manera, en la medida en que podamos masificar el conocimiento. Como bien lo decía Francisco, uno no ama sino lo que conoce. Únicamente lo que conoce puede amar, porque eso es lo que conoce, es lo que va generando ese compromiso hacia ese conocimiento. Y en este caso, el objeto de conocimiento, pues obviamente es los componentes ambientales que nosotros necesitamos defender. Entonces, la invitación es a que desde aquel punto de donde nos encontremos, de aquel punto donde la vida nos ha colocado, donde la naturaleza nos ha colocado, o aquellos que creemos en un supremo hacedor, entonces desde aquel punto donde el supremo hacedor nos ha colocado, pues nos coloquemos del lado de la vida, nos coloquemos en defensa de la vida para efectos de protegerla y de garantizar que nuestros descendientes puedan tener posibilidad también de disfrutar esas riquezas ambientales. Digamos que hay un pensador que fue Arne Naes, por allá en el año 1939, 1960, que consideró y desarrolló un pensamiento o hizo una división, mire, dijo, hay una ecología que es superficial y es aquella ecología que solo piensa en la explotación de los recursos naturales, en cómo se aprovechan los recursos naturales. Pero hay una ecología que es una ecología profunda y es aquella que vivencia el ser humano. Es aquella en donde se tiene una experiencia interior con la naturaleza, aquella donde el ser humano logra compenetrarse con cada uno de los componentes ambientales, es decir, con el viento, con los pájaros, con las mariposas, con el verde, con los árboles, con los animales. Esa es la ecología profunda. Esa experiencia espiritual que se tiene a través del disfrute de la naturaleza. Esa experiencia espiritual que no debemos dejar perder, esa experiencia espiritual que cuando se conoce, creo que las palabras de Francisco han sido sabias, se ama lo que se conoce. Entonces, la invitación a aprender a conocer los componentes ambientales, a defenderlos. Y si algún día nos toca explotarlos o nos toca aprovecharlos, que sea en una forma sustentable. Es decir, que podamos preservar las especies de los componentes ambientales que se disfrutan, que los aprovechemos, pero que podemos mantener a futuro esas especies para efecto de que nuestras generaciones venideras puedan disfrutarlo. Digamos que ese activismo que nos ha incentivado, que hoy nos ha, con tanta generosidad, Francisco nos ha mencionado, creo que hay que aprenderlo, es decir, tomarlo, cogerlo
y realmente defenderlo. La institucionalidad se ha venido fortaleciendo. Digamos que gracias a todos esos movimientos latinoamericanos, han concientizado mucho a la base social para efectos de comprometernos con esa causa. La vida a mí me ha colocado en la defensa judicial o en la protección de los recursos naturales a través de la judicialización de aquellas personas que atentan indiscriminadamente contra esos recursos, y digamos que desde acá trato de dar también lo mejor, como trata de darlo también mis compañeros fiscales en cada lugar del país. Es ese compromiso. Digamos que si bien nosotros pertenecemos a un grupo central, también hay un grupo de fiscales en todo el país, donde en cada momento y en cada lugar van a tener la oportunidad siempre de hacer una acción, ya sea judicial o no judicial, para la protección de los recursos naturales. Ese mensaje quería señalarles el día de hoy, quería dejarles el día de hoy. Quisiera permanecer más con ustedes compartiendo, pero sé que hay una limitación de tiempo. Muchas gracias por escucharme y me alegra mucho estar con ustedes, y quisiera seguir siendo ese niño que nos mostró hoy Francisco. Realmente espiritualmente fue muy reconfortable poder compartir un escenario con él. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Porras. Aquí siguiendo el Facebook Live que tenemos, nos han hecho 4 preguntitas que quiero que el doctor Porras me conteste. La primera nos dicen si nos pudiera hacer algún comentario acerca del fracking en Colombia. Yo tengo entendido que hablan de fracking amigable. ¿En Colombia es posible llevarlo a cabo, doctor Porras? Todo le es posible al hombre, al ser humano, al hombre y a la mujer, diríamos hoy, pero no todo le conviene. Entonces, digamos que las explotaciones, ya habíamos hablado, ya hablamos del tema de que las explotaciones de los recursos naturales no renovables son posibles. Absolutamente todas son posibles. El tema es las consecuencias de esa explotación. En el caso del fracking, el fracking es una técnica de explotación de petróleo a través del rompimiento de la roca donde se encuentra almacenado el petróleo a través de fuerza y de fuerza hídrica, es decir, se rompe la roca con agua para poder extraer lo que hay dentro, que no es otra cosa que el petróleo. Algunos países lo han rechazado, algunos países han mermado o han rechazado ese tipo de explotación porque consideran que sus ecosistemas no soportan dicha actividad. Algunos otros países lo han implementado, por ejemplo, Estados Unidos es un país que ha explotado petróleo con fracking y tiene grandes reservas de petróleo gracias a esta técnica. Muy seguramente sus ecosistemas lo han soportado. En Colombia no se ha determinado si los ecosistemas soportarán la técnica o no la soportarán. Cuando existe esa duda entre si los ecosistemas lo van a soportar o no lo van a soportar, lo mejor es no hacerlo. Eso se llama principio de precaución. Y entonces, por eso, digamos que hay esa fricción, porque digamos que hay esas dificultades ya en terreno, porque las comunidades que son las que finalmente van a soportar las consecuencias de algo que definitivamente en Colombia no se sabe si es o no es, pues obviamente están alertadas para efecto de protegerse hacia unas consecuencias de la utilización de esa técnica de explotación petrolera. El principio de precaución, que es un principio universal, señala que cuando hay duda, esa duda debe ser
resuelta a favor de no hacer la explotación hasta que no se tenga plena certeza de que los componentes ambientales no van a tener una fractura o un sufrimiento irreversible del cual después pues la misma sociedad y obviamente las comunidades se tengan que arrepentir. Seguimos con la siguiente, doctor. Dice, ¿hasta qué punto el hecho de darle un retorno a la nación por licencias termina siendo una medida de asistencialismo que a poco favorece al medio ambiente y no permite la diversificación de la economía del país? Sí, digamos que ese pensamiento liberal del que hablamos, que se gestó después de la Segunda Guerra Mundial, pues nos ha hecho generar riqueza a través de esas formas de explotación, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede con digamos que hay una retribución económica, con una dificultad que nosotros explotamos el recurso natural, pero no lo transformamos, es decir, que la riqueza en general no la estamos obteniendo nosotros, sino que explotamos el recurso. Explotación quiere decir, explotar el recurso significa toda una etapa compleja que es realizar lo que es toda la zona campamentaria, realizar la extracción propiamente dicha y la transformación y se envía. Se envía ya al lugar de aprovechamiento. Entonces, ¿qué sucede en Colombia? Que nosotros, pues ha habido una política liberal en el sentido de que se explota el material y se envía a otro lugar para que se transforme y allí queda la riqueza. Entonces, digamos que en términos generales, las comunidades se quedan con los pasivos ambientales, se quedan con las dificultades que genera la forma de explotación, pero muchas veces se quedan no con la riqueza suficiente. Entonces, digamos que ese es un pensamiento de la forma de explotación de los recursos naturales que puede tener cierto en la afirmación que hace el interviniente. Nos preguntan, ¿por qué para el proceso de reforestación se utilizan árboles como robles u otros que no son nativos de la zona? Un ejemplo, lo ocurrido en la reserva de Van der Hamer. Sí, digamos que esa actividad no ha sido una actividad planificada, ¿cierto? En la reserva Van der Hamer, pues digamos que no ha habido una intervención realmente planificada para su recuperación. Entonces, digamos, a alguien se le ocurrió colocar esos robles y dijeron que ese era el material. Ese no es la ideal en un plan realmente de reconformación y de recuperación. La idea es que en aquellos lugares donde haya esa especial protección se vuelva a recuperar el ecosistema nativo. Y eso implica que dentro de la técnica de reconformación o la técnica de reforestación sean a través de los componentes mismos que han conformado en este caso la reserva Van der Hamer. Digamos que eso fue una locura haber realizado ese tipo de siembras, por ejemplo. Esta la hacen a nivel ya profesional, doctor Porras. Dice, ¿cuáles han sido los retos para, como fiscal, ha tenido proteger y preservar el medio ambiente en los diferentes territorios del país? Sí, gran pregunta esa. Ha sido fuerte, debo reconocerlo. Ha sido fuerte desde lo intelectual, desde el conocimiento, porque digamos que como los tipos penales no son tan sencillos como, por ejemplo, el homicidio. El tipo de penal de homicidio dice el que matare a otro incurrirá en prisión en tanto. Entonces es absolutamente sencillo. Es solo verificar que una persona mató a otra y que tiene que cumplir una pena. Entonces es un delito muy sencillo. O como el hurto,
¿cierto? El que arrebate cosa mueble ajena, incurrirá en prisión, ¿cierto? Acá, digamos que la dificultad radica y digamos la especialidad radica en que son tipos penales en blanco. ¿Qué significa tipos penales en blanco? Que dice el que con incumplimiento de la normatividad existente. Entonces, ¿cuál es la normatividad existente? Entonces tenemos que meternos entonces en derecho minero petrolero, tenemos que meternos en derecho ambiental, tenemos que meternos en aspectos químicos, como por ejemplo para establecer si hay una afectación físico-química de un componente ambiental. Entonces ha sido un reto grandísimo. Ese es, digamos que en lo personal, ese es el principal reto que he tenido que superar de manera inmediata. Pero hay otros retos, cambiar el pensamiento y cambiar los paradigmas de quien no tiene conocimiento del tema. Entonces, digamos que cuando nosotros comenzamos hace 10 años, comenzamos con la Fiscalía, comenzó a desarrollar esos aspectos, pues nadie conocía del tema, nadie nos ayudaba, nos tocaba rogar, nos tocaba ir, venir, con mucho esfuerzo, generar esa conciencia. Y lo más fuerte que ha tocado entonces es chocar con el pensamiento antropocéntrico de los lugares donde se está realizando las explotaciones. O sea, donde pues obviamente estamos hablando, por ejemplo, de oro, estamos hablando, por ejemplo, de esmeraldas, estamos hablando de las tierras raras o del mal llamado coltán, tantalio, tantalita, columbita, wolframio, wolframita, que tienen unos costos extraordinarios que en el mercados internacionales es muy costoso. Entonces, alrededor de eso, pues, es más fructífero, por ejemplo, que el mismo negocio de la coca, en el caso del oro, ¿cierto? Entonces, encontrarnos con eso y aprender a investigar ese tipo de actividades. En principio, digamos que las actividades que se desarrollaban en el propio lugar donde se realizaban la extracción, y después aprender a identificar toda la cadena de valor, es decir, todos los que participaban en los insumos, todos los que participaban en las transacciones, todos los que participaban en llevar, en el caso del oro, voy a colocar el oro, por ejemplo, el oro, de hacer en el mercado internacional. Colombia es exportador de oro, tenía una exportación de oro de 72 toneladas anuales. 72 toneladas. Y de esas 72 toneladas, solo el 17% era legal. Entonces, sumen ustedes cuánto oro ilegal exportaba Colombia. Ahorita los registros son menores, están por 52 toneladas de oro en el exterior, colocados en el exterior. Y digamos que hay, pues, digamos, en esa cadena de valor, entonces hay unas verdaderas mafias que se están usufructando con esos recursos naturales. Ese digamos que han sido como los retos más fuertes, pero también hay retos muy retributivos, como por ejemplo encontrar a franciscos en todo el país. Uno encuentra a franciscos y son sus mejores aliados, porque pues no solo tienen la convicción, no solo tienen esa interiorización de la defensa de los recursos naturales, sino que ayudan, colaboran. Siempre hay franciscos, es extraordinario, grandes y pequeños, siempre hay franciscos que nos ayudan a identificar las cadenas de valor y nos ayudan a identificar quiénes son los que están agrediendo los valores constitucionales y quiénes están agrediendo los bienes jurídicos protegidos por el Estado colombiano. Gracias a todos esos franciscos, creo que tenemos un norte hacia dónde seguir. Gracias a esos franciscos, creo que tenemos la posibilidad de contribuir con la administración de justicia. Y gracias a esos franciscos, creo que el país y la sociedad colombiana tiene esperanza de lo vivo, tiene esperanza de poder cambiar los paradigmas, de poder cambiar las maneras distintas de pensar.
gracias a esos Franciscos. Muchas gracias, doctor Porras, por compartirnos este gran momento y además por compartir esta primera actividad con Francisco, que la verdad se les debe mucho, nos enseñaron muchísimas cosas. Yo creo que fue un éxito total. La verdad, muchas gracias por este rato y pues los dejo en voz de la doctora Zaira. Muchas Gracias, gracias a ti. Angélica. Doctor Porras, muchísimas gracias, no solamente por compartirnos su experiencia profesional y personal de vida, sino también por darnos claridad en ese mensaje a todos quienes se conectan a través de nuestras redes sociales acerca de proteger la vida. Independientemente de la labor, de la actividad que desarrollemos, ese es el mensaje que desde la Asociación Nacional de Fiscales queremos hoy llevar a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales, y es la invitación para que continúen acompañándonos en las actividades académicas. Quisimos iniciar este bloque de actividades académicas para el año 2021 con un tema que nos importa a todos, la protección del medio ambiente, y reconociendo la existencia de unos líderes, de unos activistas como Francisco, que sin lugar a dudas nos dejan un gran mensaje a todos nosotros. Doctor Porras, desde su labor, muchas gracias por apoyar este noble gesto y por continuar en esa búsqueda de la justicia, a veces compleja, desde las diferentes dificultades que se presentan en los territorios. Y a todos los que nos acompañaron en esta tarde, les agradecemos, los invitamos a continuar escuchando y compartiendo los contenidos de la Asociación Nacional de Fiscales. Nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter, perdón, como Asofiscales, y en Facebook como Asociación Nacional de Fiscales. Posteriormente, esta charla también la estaremos publicando en nuestro canal de YouTube y les invitamos a que sigan conectados. Muchas gracias y feliz noche a todos. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga.